La humillación pública que el todavía presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, sufrió en la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del vicepresidente J.D. Vance fue antológica. De hecho, vamos a hablar de ella y nos va a servir de excusa en este vídeo para tratar algo muy importante. Y es algo que hemos tratado desde el materialismo político, que es el marco teórico de este canal, muchas veces, pero nunca de la manera adecuada o contundente que lo vamos a hacer en este vídeo. ¿Por qué? Porque después de la, insisto, humillación que ha sufrido Zelensky por parte del presidente de Estados Unidos, las naciones de eso que se llama Europa, o mejor dicho, la Unión Europea, han tratado de cerrar filas con él para incluso tratar de desengancharse políticamente o al menos emocionalmente de Estados Unidos. Algo que es complicado porque parece ser que solo se acuerdan de su independencia y soberanía cuando gobierna el Partido Republicano, que no les gusta, pero no lo hacen cuando gobierna el Partido Demócrata. En este vídeo, aprovechando esa humillación, vamos a hablar del concepto de Europa, o mejor dicho, de la idea de Europa, y vamos a decir una cosa contundente, y lo digo yo siendo español, aunque como diría Gustavo Bueno, es mucho más importante ser español que ser europeo, algo que volveremos a repetir al final del vídeo, y es que Europa no existe. Y te voy a explicar por qué a partir de la humillación a Vladimir Zelensky por parte de Vance y Trump. Vamos allá. Como decía, fue antológica, fue tremenda esa humillación política en público que sufrió el presidente hasta entonces mimado por Estados Unidos, Vladimir Zelensky, por parte del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y de su vicepresidente, J.D. Vance. El tuitero El Doomer grabó y subtituló entera la parte en la que empieza esa confrontación. Dura unos minutos, pero es fundamental que la volvamos a ver para después comentarla y explicarte por qué Europa no se puede independizar de Estados Unidos en sentido político e ni siquiera puede incorporarse o integrarse como una unidad política porque parte de un presupuesto conceptual que es ridículo y absurdo, y es que Europa no existe. Por lo menos en sentido geográfico quizás, pero nada más. ¿Por qué? Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero es lo primero. Veamos entera la secuencia que desató la polémica. La humillación pública de Vance y Trump a Zelensky. Atención, vamos allá. And now I'm talking with my friends in Poland, and they are worried that you align yourself too much with Putin. What's your message for them? Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. All right, one more question. I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace
and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. you're You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you don't. I'm You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing I'm very cards. serious. You're gambling I'm with the the lives president in of war. millions of people. You're you- gambling with World War III. what do you You're speak about? gambling with What do you World speak War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this.
you have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of accept times that thank there, you accept to that, American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You I'm- don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry, It's going to here. be a tough deal to make, Um, because the attitudes have to change. what if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you but saying? what She's if asking, what if Russia Putin breaks the breaks ceasefire? for the- What if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? broken What if they ceasefire broke it? many I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. But all- Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. Thank you. Guys, let's go. Guys, come on, let's go. We'll see. I don't know. All right, guys. Guys, come on. Please. Hey, come on. Let's go. Guys, come on. Let's move, please. Please.
Lo dicho, después de ver esta humillación pública que ha servido para que Zelensky tenga que ver cuánto le queda en Kiev, en el gobierno de Kiev, la capital de Ucrania, es decir, cuánto le queda como presidente de Ucrania, algunos representantes políticos de la Unión Europea, desde Kaja Kallas hasta José Borrell, entre otros, han tratado de cerrar filas con Ucrania porque consideran que ahora mismo Rusia y Estados Unidos son dos potencias que intentan cercar y cerrar a Europa, la cual necesita luchar por su soberanía, independencia e incluso unidad política. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que Europa no es un Estado, no tiene ejército propio, no tiene cuerpo diplomático propio, no tiene planes y programas propios, no tiene ni siquiera elecciones para elegir un presidente europeo. La Comisión Europea no es elegida democráticamente y además la Unión Europea, que es lo que suele analogarse a la idea de Europa, cosa que es ridícula, porque hay países del continente o geográfico europeo que no están en la Unión Europea, siendo el más importante, extenso y poblado y rico Rusia, pues esa Comisión Europea no es elegida por los ciudadanos de Europa. De hecho, el concepto ciudadanos de Europa es ridículo porque no existe una ciudadanía europea, porque no existe una nación política europea, que es la que condiciona y construye la ciudadanía. ¿Cuál es el problema del europeísmo como ideología? Que parte de un supuesto falaz que algunos dentro y fuera de Europa todavía no entienden, y es que Europa no existe, ni puede existir. ¿Por qué? Te lo voy a explicar a continuación. Atención. Como os estaba diciendo, Europa es un supuesto continente físico ubicado en una franja peninsular del supercontinente afroeuroasiático. Y no meramente de Eurasia, sino de Afroeurasia, porque la gran masa continental del planeta Tierra incluye lo que se llama Asia, lo que se llama Europa y sí, lo que se llama África. Pero el tercerposicionismo euroasianista nunca incorpora a África en esa masa continental. ¿Por qué? Puede que por un poquito de racismo, pero bueno, lo siento, pero Afroeurasia es la gran masa continental, es el gran supercontinente del mundo actual, o mejor dicho, de la fase geológica en la que nos encontramos, de deriva continental. Sigamos. Es decir, Afroeurasia es el continente o supercontinente más extenso de la Tierra, que alberga 3 unidades continentales comúnmente aceptadas como tales, que ya he dicho, África, Asia y Europa, distinguibles supuestamente por sus rasgos culturales. Afroeurasia es también llamada el Viejo Mundo, en contraposición al Nuevo Mundo, América, con el que Afroeurasia contactó por primera vez de manera contundente en 1492, y no gracias a Europa, sino gracias a España, porque fue España la que llegó a América y la que dio cuenta del descubrimiento de América antes que muchos otros. Sí, hubo vikingos que llegaron a lo que hoy es Canadá en la época medieval, pero dejaron unos maderos, no tuvieron ningún tipo de contacto físico continuado con los indígenas de allí y se fueron a su casa, es decir, a Escandinavia. La relación de los vikingos con América con respecto a España es la misma que tiene uno que se liga a una chica y se da 4 besitos con ella, pero luego se vuelve a su casa sin haber llegado a consumar ningún tipo de acto y luego llega al español, consuma el acto, se casa con ella y tiene descendencia. Eso es descubrir y pasar a la historia. Sigamos. Lo dicho, Afroeurasia es el Viejo Mundo, mientras que América es el Nuevo Mundo, con el que Afroeurasia contactó por primera vez y gracias a España, como decía, en 1492. España, además, es una nación plenamente afroeuropea, pues Ceuta, Melilla y las Islas Canarias están físicamente en el continente africano y no en Europa. Y España tiene importantes conexiones culturales e históricas con Asia a través del pasado árabe en la península ibérica y también africana a través de los imperios almorávide, almohade y la población bereber, con la cual los españoles tienen un alto nivel de conexión genética. Al igual que los portugueses, porque esto es una cuestión ibérica y no meramente española. Sigamos. Se podría decir que España y también Portugal son el punto de conexión entre Afroeurasia y América, entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. En todo caso, Europa o la gran península europea es la parte más pequeña diferenciada del gran continente afroeuroasiático. Pero si Europa es una península gigante de Afroeurasia, ¿por qué se la considera un continente aparte de Asia y de África? Esta pregunta conlleva a otra. ¿Dónde empieza y dónde acaba Europa? Lo que podemos asegurar, antes que nada, es que lo que se llama Europa abarca gran parte del hemisferio oriental de la Tierra,
Aunque el meridiano de Greenwich, o meridiano cero a partir del que se miden las longitudes del planeta y que pasa por el antiguo observatorio astronómico del distrito londinense de Greenwich, atraviesa el Reino Unido, Francia y España, por lo que una pequeña parte de Europa de estas tres naciones políticas, más completamente Portugal, Irlanda e Islandia, se encuentra en el hemisferio occidental de la Tierra. Este meridiano, el de Greenwich, se adoptó en una conferencia internacional en Washington DC, Estados Unidos, en el año 1884, estableciendo este meridiano como el único válido a nivel internacional, sustituyendo al que pasaba por París, que era la referencia hasta entonces. A partir de este nuevo meridiano cero, todos los países adoptaron el día universal que comenzaba a medianoche en Greenwich y que tendría una duración de 24 horas, promoviendo el sistema métrico decimal en la división del espacio-tiempo terrestre, estableciendo longitudes y meridianos de hasta 180 grados de este a oeste desde Greenwich y comenzando los días náuticos y astronómicos a partir de las 12 horas del meridiano cero, de las 12 horas de la noche, cuando empieza la madrugada. Continuemos. Mucho antes de Greenwich y París, el meridiano de referencia pasaba por la isla de El Hierro, en las Islas Canarias, España. El punto más al norte de lo que se conoce comúnmente como Europa se encuentra en el Océano Glacial Ártico, en el Cabo Fligely, en Ostrov Rudolfa o Isla del Príncipe Rodolfo, en Rusia, en el archipiélago de Francisco José, perteneciente al Oblast ruso de Arcángel. El punto más al sur es la isla griega de Gabdos, al sur de Creta, y que administrativamente pertenece a la unidad periférica de la Canea. Por lo que respecta al punto más occidental de Europa, se considera al islote deshabitado de Monchique, en las Islas Azores, en medio del Océano Atlántico y bajo soberanía portuguesa, como el límite geográfico europeo más al oeste. Y se considera como lugar más oriental de Europa al Cabo Flisinski, en la isla Severny, la isla norteña y más grande del archipiélago de Nueva Zembla, que pertenecen también al Oblast ruso de Arcángel, al igual que el archipiélago de Francisco José. Ya en la parte continental de Rusia, al sur de Nueva Zembla, comienzan los montes Urales, que junto al río Ural, al mar Caspio, el mayor lago del mundo, a la cordillera del Cáucaso, al mar Negro, al estrecho del Bósforo que divide la ciudad turca de Estambul, antigua capital del Imperio Otomano, antigua Constantinopla que fuera capital del Imperio Romano de Oriente o Bizantino, y antigua polis griega de Bizancio en la histórica región de Tracia, y al estrecho de los Dardanelos, que separa el Helesponto griego de Turquía, constituyen la frontera que, supuestamente, separa Asia de Europa, mientras que el estrecho de Gibraltar, que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, separa, supuestamente, Europa de África. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto estas fronteras entre África, Asia y Europa, puntos geográficos importantes sin duda, separan culturalmente estos tres continentes, partes del viejo mundo, la gran masa continental afroeuroasiática? Y hacerse esta pregunta es importante por un motivo de gran importancia, y es la identidad, supuesta identidad cultural, política y hasta religiosa de Europa. La geografía influye muchísimo en la geopolítica. De hecho, la geopolítica es una subdisciplina de la geografía política. Y al mismo tiempo la geografía política necesita de la geografía y de los límites geográficos físicos a la hora de entender el desarrollo, raíz, curso y cuerpo de las distintas naciones, culturas, etcétera, que se han desarrollado en cualquier lugar del planeta. ¿Por qué? Porque la geografía, en muchas ocasiones, puede delimitar la identidad político y cultural y religiosa de un pueblo. Ahora bien, ¿cómo puede delimitar la geografía la identidad de algo tan oscuro y confuso como eso que se llama o que es llamado Europa? Y uno de los problemas, insisto, que tienen muchos europeístas, que no deja de ser una ideología el europeísmo, y muchos que al mismo tiempo fuera de Europa entienden que Europa es una unidad, es precisamente no entender que esa unidad nunca ha existido, y una de las bases de esa inexistencia es la geografía, aunque no solo. Te voy a explicar todo esto de manera resumida a partir de ya. Escucha. Ya hemos hablado de Canarias, Ceuta y Melilla, regiones españolas geográficamente africanas, consideradas además regiones ultraperiféricas de la Unión Europea,
junto a diversos territorios de ultramar en América, África y Oceanía, de Francia y los Países Bajos, además de las islas de Madeira, también geográficamente africanas, pero bajo administración portuguesa. Canarias, Azores y Madeira, junto al Estado soberano de Cabo Verde en África, que habla portugués y forma parte de la iberofonía, constituyen la llamada Macaronesia, conjunto de archipiélagos del Atlántico Norte de raíz cultural iberófona. Estos no son los únicos territorios bajo soberanía europea, o mejor dicho, de naciones europeas que se encuentran fuera físicamente de Europa. Un caso importante es el de Groenlandia, colonia de Dinamarca en América, la isla más grande del mundo, cuya ciudadanía es sobre todo de origen étnico inuit, pero también de origen nórdico danés, y que Trump trata de comprar, como vimos, y te lo dejo abajo en la descripción, en un directo sobre la cuestión. Continuemos. A su oriente, al oriente de Groenlandia, se encuentra Islandia, estado insular culturalmente escandinavo que además se toma por europeo a nivel supuestamente cultural, pero que geográficamente está más cerca de Groenlandia y por tanto de América que de Europa. Pero también podríamos mencionar el caso de Chipre, estado soberano insular en el Mediterráneo oriental que forma parte de la Unión Europea, pero que la parte culturalmente helénica, griega, no controla la parte autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que solo Turquía reconoce como Estado y que es de cultura turco-islámica. Además, Chipre, en su parte administrada directamente por el gobierno chipriota, reconocido internacionalmente y miembro de la Unión Europea, y su capital Nicosia está dividida entre la parte turco-chipriota y la greco-chipriota, tiene todavía dos bases militares británicas, las de Dekelia y Akrotiri, herencia colonial de cuando el Imperio Británico administró toda la isla. Aunque por su membresía en la Unión Europea Chipre es considerada Europa, geográficamente es Asia, y culturalmente es difícil de definir qué es Chipre. Pero claro, culturalmente es difícil definir qué es Europa. Y enseguida lo vamos a ver, hay una relación muy interesante, intrínseca, dialéctica entre culturas y geografía. Y en el caso de Europa esto es determinante para destruir la propia idea de Europa. Y eso es lo que estamos haciendo en este vídeo, destruir filosóficamente desde el materialismo político la idea de Europa. Esa Europa que se quiere rebelar contra Trump y contra Estados Unidos. Unos Estados Unidos que si no fuese por ellos, Europa no hubiera tenido paz después de la Segunda Guerra Mundial, la Pax Americana. Sigamos. Otro caso interesante a analizar es Malta, estado soberano perteneciente a la Unión Europea y que es un archipiélago en el centro del Mediterráneo al sur de Sicilia, Italia, pero que geográficamente es difícil decidir si es más africana que europea. En lo que respecta a Turquía, hablamos de un estado transcontinental, como España, o supuestamente como España, cuya mayor parte de territorio se encuentra en el llamado Oriente Próximo, en Asia, pero que una parte menor que divide Estambul, como ya dijimos antes, está en Europa. El pasado otomano de Turquía ha influido culturalmente mucho en eso que se llama Europa, sobre todo en la península de los Balcanes, en Europa del Este, donde pueden encontrarse naciones de religión predominantemente musulmana sunita, al igual que Turquía, como son los casos de Albania y Bosnia-Herzegovina, que fueron parte del Imperio Otomano. Aparte, el intercambio cultural histórico entre los pueblos túrquicos y griegos a través del mar Egeo ha sido y sigue siendo constante e intenso, y no sin conflictos, pues Grecia también fue parte del Imperio Otomano, y étnicamente Grecia tiene una intensa mezcla entre griegos e italianos del sur, que en la antigüedad tuvo importantes polis griegas como Siracusa en Sicilia, además de turcos, eslavos balcánicos y árabes. Mayor aún es la diversidad genética en Turquía, donde el 28% de la población es túrquico, el 21% fenicio, el 11% bereber, el 10% griego, el 10% germánico, el 9% eslavo, el 5% árabe, el 4% ilirio y el 2% hebreo, es decir, judío. La ciudad más poblada y económicamente más rica de Turquía, Estambul, que ya la hemos mencionado, está a mitad de camino de eso que se llama Europa y eso que se llama Asia. Y si se la considera una ciudad europea, es la más poblada seguida de Moscú. Con lo cual aquí ya tenemos un problema, entre otras cosas porque Erdogan y sus predecesores anteriores llevan intentando décadas que Turquía entre en la Unión Europea, cosa a la que se opone Francia, aunque Alemania siempre ha querido. ¿Turquía es Europa? ¿Turquía es Asia? ¿O quizás
el caso de Turquía pone en solfa la división arbitraria entre lo que es Asia y Europa a nivel de masa continental. Y aunque ya insisto, la gran masa continental no es Eurasia, es Afroeurasia, que es una gran masa que incorpora esos tres supuestos continentes que son África, Asia y Europa. Y no vale hablar de placas continentales porque la propia África está dividida o está compuesta por dos placas geológicas. Y no te digo nada, las placas que constituyen Asia. Pero bueno, sigamos. Sigamos hablando de geografía. La región del Cáucaso divide supuestamente Europa y Asia entre el mar Caspio y el mar Negro. Rusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán tienen territorios en esta región. También se encuentran entidades políticas parcialmente reconocidas como Abjasia, Osetia del Sur y la República de Artsaj, las dos primeras secesionadas de Georgia y reconocidas por Rusia y otros países aliados de Rusia, y la segunda por Rusia y Armenia, entre otros, secesionada de Azerbaiyán, país que a nivel religioso es mayoritariamente musulmán chiita, mientras que Georgia y Armenia siguen el cristianismo ortodoxo. El Cáucaso se divide en dos importantes subregiones, la Ciscaucasia, al norte de la cordillera del Gran Cáucaso, y que se divide en 7 repúblicas autónomas de la Federación Rusa, que son Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkesia, Adiguesia y Dagestán, y la Transcaucasia al sur del Gran Cáucaso, y que cubre la mayoría del territorio del Pequeño Cáucaso, y que incluye los estados soberanos ya mencionados de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, todos ellos ex repúblicas soviéticas como Rusia. No queda claro si el límite entre Asia y Europa en esta región está entre el norte y el sur del Gran Cáucaso, o si se da en el Pequeño Cáucaso, porque a un lado y otro de la cordillera hay grupos étnicos de culturas tanto tomadas como asiáticas, es el caso de Oriente Próximo, como europeas, como son el caso de Georgia y Armenia por su cristianismo. Pero el lío se lía aún más, valga la redundancia, y todo esto que estoy explicando sirve para poner en solfa eso que se llama Europa y su supuesta identidad, incluso religiosa, entretejida con el cristianismo. Porque si el Cáucaso es Europa, la presencia islámica lo negaría, a no ser que entendamos que el Islam forma parte de la identidad europea, pero insisto, la cosa se lía aún más, y ahora veréis por qué, atención. Además, al norte del Cáucaso, en costa con el mar Caspio, en la Rusia europea, se encuentra la República de Kalmukia. Este es el único territorio europeo cuya mayoría religiosa es budista. ¿Por qué? Porque hacia el año 1630, pueblos de las estepas del sur de Siberia, mayoritariamente oiratos, se asentaron en el lugar, buscando pastos para sus rebaños. Los oiratos expulsaron a la horda de Nogai, de origen túrquico, musulmana, que habitaba la zona y que fue desplazada al Cáucaso y a Crimea, ambas entonces parte del Imperio Otomano. Los oiratos y otros pueblos siberianos que se asentaron en la zona sustituyendo a los Nogai acabaron llamándose kalmucos. A los 25 años de lograr asentarse allí, la región fue anexionada por Rusia hasta hoy. Pero en Kalmukia nunca se asentaron poblaciones étnicas granrusas eslavas en plan colonos, sino que respetaron a la etnia ya existente, fundando el Janato Kalmuco, tributario de Moscú. Kalmukia protegió la frontera sur de Rusia frente a los turcos y en el Cáucaso, y tuvo prosperidad económica por su situación geográfica, que le permitió comerciar con Moscú, con los turcos, con Persia, con diversos pueblos de Asia Central y hasta con China. Al ser todos de religión budista, tuvieron intensas relaciones con el Tíbet y el Dalai Lama. Por ello, una religión nacida en la India y mayormente asiática, tiene un pueblo en Europa Oriental asentado de manera permanente desde hace siglos. Un ejemplo más de que la idea de Europa es confusa y oscura a nivel cultural. Fijémonos hasta qué punto la geografía, política, antropológica, cultural y religiosa condiciona la construcción de cualquier tipo de identidad. El problema es que la idea de Europa ha sido construida a partir de determinadas naciones de Europa Occidental, particularmente Alemania, Francia, las que conforman el Benelux, es decir, los Países Bajos, antes llamada Holanda, ahora no les gusta que les llamen holandeses a los neerlandeses, Bélgica, Luxemburgo y en parte también Austria, Suiza y el norte de Italia, frente al sur, que ya sabéis que están divididas. La cuestión es que la idea de Europa es construida por países centrales industriales a partir del siglo XIX y un poco del siglo XVIII,
Y esta idea de Europa se construye para sustituir a la idea de cristiandad medieval europea, a la Universitas Cristiana, que en un momento dado y a partir de las exploraciones portuguesas y españolas y el descubrimiento de América en 1492 empieza a ser desbordada. Entonces, ¿qué es la idea de Europa? No es más que una transformación ideológica de la idea de Universitas Cristiana después de los procesos de inversión teológica y de secularización de los siglos XVIII y XIX, que tratan de llamar a ese continente, o a ese mejor subcontinente o península de Afroeurasia, así, Europa. Pero tratando de partir de una Universitas Cristiana que ni siquiera en la Edad Media, y aquí voy a chocar con muchos católicos y muchos tradicionalistas y cristianos, jamás existió. Es más, durante muchísimo tiempo, incluso en la Europa medieval, hubo poblaciones musulmanas y también paganas en continente europeo. Y a partir del siglo XVII, en Europa oriental, en la parte rusa, incluso budistas. No existe la idea de Europa en sentido identitario religioso cristiano, y nunca ha existido. Y secularmente ni siquiera se puede entender Europa como la patria de los derechos humanos, la patria de la democracia liberal. En parte un poco sí, pero tampoco tanto, porque la primera democracia liberal son los Estados Unidos de Norteamérica y no ninguna nación europea, aunque Inglaterra pues tiene dejes pero conservando muchos elementos del antiguo régimen, y tampoco es la patria, digamos, de el universalismo del derecho internacional público y del libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos además una cosa, Europa es el lugar del planeta donde más guerras ha habido y donde han empezado 2 guerras mundiales. El europeísmo es básicamente una construcción falsaria que trata de negar que la identidad europea no existe y que al mismo tiempo Europa ni es la cuna del cristianismo ni es la cuna de la democracia liberal en sentido político estricto. Esa cuna está en América del Norte. Pero sigamos conectando la geografía con la religión y con la antropología y eso que se llama cultura, aunque para criticar el mito de la cultura está precisamente ese magnífico libro de Gustavo Bueno que se llama precisamente así, El mito de la cultura. Europa no existe y te sigo contando por qué. Atención, el río Ural separa desde el mar Caspio a la cordillera de los Urales parte de Rusia y de Kazajistán de Europa y Asia, pues hay una pequeña franja de territorio de Kazajistán, que es el 9º estado más extenso de la Tierra, que es europea. Concretamente partes de los oblis o provincias de Atirau, en la costa norte del mar Caspio, y de Kazajistán occidental. En estas 2 provincias, al igual que prácticamente en el resto de Kazajistán, la etnia mayoritaria es la kazaja, también muy presente en Rusia, en Mongolia y en China. Los kazajos son una mezcla entre mongoles y pueblos túrquicos antiguos. La mayoría son musulmanes suníes, de la escuela jurídica Hanafí, la más abierta del Islam, por influencia árabe y persa, pero también los hay cristianos ortodoxos por influencia rusa. La cuestión kazaja y su relación con Europa también ejemplifica la oscuridad de la idea de Europa como idea culturalmente homogénea. En la parte rusa, el río Ural cruza los oblasts de Orenburgo y Chelyabinsk y la República Rusa de Bashkortostán. La composición étnico-religiosa de estas 3 regiones rusas es compleja, aunque prima sobre todo la etnia gran rusa. Y llegamos a los montes Urales, que supuestamente son la frontera física que separa, esto es mucho decir, Europa de Asia. Decía Ortega y Gasset que habría que echarse a temblar cuando los chinos asomen su coleta a través de los Urales llegando a Europa. Y aquí Ortega y Gasset contaba a la Rusia europea como parte de Europa. Pero ¿realmente los montes Urales suponen algún tipo de frontera cultural de eso que se llama Europa? Pues no. ¿Por qué? Escúchame. Como decía, llegamos a los montes Urales. Estos atraviesan parte de Kazajistán y de sur a norte Rusia, separando la Rusia tomada como europea de Siberia. ¿Y qué es Siberia? La Rusia tomada como asiática, en la que viven, por cierto, solo 44 millones de habitantes. Los Urales se han considerado hasta ahora como la frontera, entre comillas, natural entre Europa y Asia, pero sobre todo dividiendo a un único país, Rusia, que es una nación bicontinental y que llegó a ser tricontinental en el siglo XIX cuando Alaska le pertenecía. En otro vídeo te contaré cómo Estados Unidos compró Alaska. Sigamos. Los Urales no es una cordillera muy alta, pero sí más que el resto que pueda encontrarse en Rusia. Se extiende por unos 2.500 kilómetros de sur a norte.
Su pico más alto es el Narodnaya, con solo 1.895 metros. ¿Y por qué digo solo? Para que nos hagamos una idea de lo que supone geográficamente esta cordillera y su monte más alto, el Peñalara, la montaña más alta de la Comunidad de Madrid, en España, mide 2.428 metros. Es decir, es más alta que el Narodnaya, y el sistema central, que es la cordillera montañosa a la que pertenece el Peñalara, al unirse con el sistema ibérico, no supone una división continental ni cultural importante en la península ibérica. De igual modo, los Urales no suponen una verdadera división cultural de la Rusia europea con Siberia. Alguno podrá decir que, claro, el clima es muchísimo más frío en los Urales que en el sistema central español. Pero, ¿qué pasa? Pues que ese frío no ha impedido la extensión de la cultura rusa, del idioma ruso y de la religión ortodoxa a Asia. Escucha. De igual manera, los Urales no suponen, como ya decía, una verdadera división cultural de la Rusia europea con Siberia. Las ciudades más importantes que pueden encontrarse en torno a los Urales, a saber, Perm, Ufa, Magnitogorsk, Chelyabinsk y Ekaterimburgo, tienen una composición étnico-religiosa típicamente rusa, con una mayoría gran rusa y minorías caucásicas de Asia Central y Siberia, así como diversas etnias de origen alemán, las cuales llegan hasta Siberia. Los Urales dividen de sur a norte las siguientes divisiones administrativas de Rusia: el Oblast de Oremburgo, la República de Bashkortostán, el Oblast de Chelyabinsk, el Oblast de Sverdlovsk, el Krai de Perm, y hay que decir que los krais no tienen mucha diferencia administrativa con los oblasts, aunque su origen proviene de territorios que en la Edad Media se denominaban marcas, es decir, un territorio fronterizo, así como los distritos autónomos de Khanty-Mansi y Jamalia-Nenetsia y la República de Komi. Todas estas divisiones administrativas tienen parte de su territorio entre lo que se conoce comúnmente como Europa y lo que se conoce comúnmente como Asia, y su demografía es muy similar a las de la mayoría de regiones de la llamada Rusia europea y también de Siberia, con una mayoría ruso-eslava y minorías mongoles de Asia Central, caucásicas, túrquicas, etc. Además, ciudades importantes de la Rusia tomada como europea y de Siberia están bañadas por ríos que nacen o atraviesan la cordillera, como el Pechora, el Usa, el Volga, ya mencionado, en cuyas orillas desde hace siglos hay asentados numerosos pueblos de origen alemán, los llamados alemanes del Volga, el Yuriuzán, el Obi, el Tobol, el Tajil, el Tura o el ya mencionado Ural. Y entonces cabe preguntarse, ¿qué encontramos culturalmente en Siberia, en la Rusia asiática? Aparte de la vastedad territorial siberiana y la mucho menor población que en ella se encuentra respecto de la Rusia europea, unos 39 millones de rusos siberianos frente a los 110 millones en la parte de la Rusia europea, las principales ciudades siberianas tienen la misma composición demográfica que la mayoría de las rusas, es decir, gran rusos, túrquicos, mongoles, poblaciones de Asia Central, pero también población inuit en gran número, sobre todo en el norte siberiano. El 70% de los siberianos viven en zonas urbanas. Las ciudades de la Rusia siberiana que sobrepasan el 1.000.000 de habitantes son Novosibirsk, que es la tercera ciudad más poblada de Rusia tras Moscú y San Petersburgo, Ekaterimburgo, Omsk y Chelyabinsk. Las que superan los 100.000 habitantes sin llegar al 1.000.000 son Krasnoyarsk, Barnaul, Irkutsk, Vladivostok, que es el puerto oriental más importante de Rusia en el Océano Pacífico y estación final del Transiberiano, esto es, el ferrocarril más importante de Rusia, fundamental para establecer las conexiones políticas, económicas y demográficas del país, así como para asegurar su unidad territorial, Kemerovo, Tyumen, Tomsk, Nizhny Tagil, Novokuznetsk, Kurgan, Ulan-Ude y Chita. El 89% de los habitantes de Siberia son rusos mezclados con ucranianos, aunque en algunas regiones como en la República de Tuvá solo son el 20%, pues la mayoría de la población aquí es de etnia mongol. Tuvá se independizó de la República China, proclamada tras la rebelión de Xinhai en 1914, y hasta 1921 funcionó como Tanu Urianjai, un protectorado ruso. Entre 1921 y 1944 fue un estado parcialmente reconocido solo por la Unión Soviética
y por la República Popular de Mongolia, conocida como República Popular de Tanu-Tubá, que además tuvo la primera jefa de Estado republicana de la historia, Hertek Anchimaa Toka, entre 1941 y 1944. Luego algunos europeístas hablan de valores europeos, pero es curioso porque la primera jefa de Estado no monárquica, sino republicana de la historia, estuvo en Asia, en la efímera, eso sí, República de Tanu-Tubá, y varias décadas antes, por cierto, que Isabel Perón en Argentina. Continuemos. El 17 de agosto de 1944, Tanu-Tubá solicitó a la URSS declarar su anexión como región autónoma de la República Socialista Federal Soviética de Rusia dentro de la URSS. Tras caer la URSS en 1991, Tubá siguió formando hasta la actualidad como parte de la Federación Rusa. Siberia fue conquistada por Moscú a partir del siglo XVI, y la total y completa conquista de la Rusia asiática se terminó en el siglo XIX. Durante este periodo, la composición étnica de Siberia se conformó, como hemos apuntado, con una mayoría eslava, aunque podemos encontrar pueblos de etnia túrquica, mongol, urálica, samoyeda, ugria, yukajira, mangú tungusa, chukoto-chamchadales, aleutianos, quetes y nibjis, entre otros, en todo el territorio siberiano. Algunos de estos pueblos viven aislados del resto, como indígenas, aislados hasta cierto punto, porque son ciudadanos rusos y tienen contacto comercial y, a nivel de caminos, de carreteras y de ferrocarril, con el resto de Rusia. Sigamos. Otros pueden encontrarse por toda Rusia repartidos, y por otras naciones de Europa y Asia Oriental, desde Turquía hasta el Cáucaso, pasando por Asia Central, Mongolia, China, Corea del Sur o incluso Japón. Y ahora viene una cuestión polémica. Existe un estado en Asia, en eso que se llama Asia, cuya cultura, cuya composición incluso étnica es muy fuertemente europea, o de eso que se llama Europa. ¿Sabéis cuál es? Os voy a dar 5 segundos para tratar de adivinarlo. Veo que alguno ha acertado y otros todavía no. Pues sí, es el Estado de Israel. Atención a lo que os voy a contar ahora. Podríamos hablar también del Estado de Israel, el cual se encuentra en Asia, en Oriente Próximo, y que es un estado cuyo 73,6% de la población, un total de 9,66 millones de habitantes, es de origen hebreo sabra, es decir, nacido en Israel. Es decir, que son israelitas que han nacido en Israel desde que se fundó el Estado. Pero esto es más complejo de lo que parece. Sigamos. Porque el resto proceden de Europa, de América y en menor medida de Asia y de África. Pero los sabras, nacidos en Israel de segunda o tercera generación de inmigrantes judíos en el país, son de ascendencia ashkenazi, es decir, vienen de Europa Central y Oriental, es decir, de Alemania, Polonia, Rusia, etc. Y luego existe una mezcla entre judíos mizrahi, provenientes de Oriente Próximo y Asia Central, sefardíes, originarios de la península ibérica o del actual norte de Marruecos, o beta Israel, provenientes de Etiopía, y además de otros grupos de judíos más mezclados. Por lo que la impronta cultural europea en Israel, independientemente de la importancia cultural árabe en el país, también es notoria. E incluso se pone en cuestión la idea de que los askenazis, los judíos askenazis, tengan origen, o mejor dicho, algún tipo de relación con los pueblos semitas de Asia Occidental. Sobre ello escribió un polémico libro el israelí Shlomo Sam llamado La invención del pueblo judío, donde se afirma la tesis que algunos niegan y que incluso algunos relacionan con eso que se llama extrema derecha, de que los judíos descienden realmente del pueblo házaro, original, por cierto, ¿de dónde? De la zona que está ahora mismo entre Rusia Occidental y Ucrania. Pero terminemos con el vídeo porque estamos demostrando que no tiene sentido hablar de Europa en sentido cultural y menos aún en sentido político, porque no existe un Estado europeo. Y no puede existir un Estado europeo en base a una falsa, construida e ideológica identidad cultural europea que realmente nunca ha existido. Por todas estas cuestiones de límites geográficos y de composición étnica de muchos lugares de Europa que estamos diciendo. Finalicemos. ¿Qué queremos decir con todo lo que estamos diciendo en este vídeo y que estamos argumentando a partir de la supuesta rebelión nominal de los europeos, o mejor dicho, de la Unión Europea, después de la humillación de Trump y Vance a Zelensky?
queremos decir que puede ser fácil, más o menos, delimitar los límites geográficos de Europa respecto de Asia y de África. Pero decía el canciller alemán Otto von Bismarck que Europa es un concepto meramente geográfico. Prácticamente se puede decir que Europa no es más que una gran península afroeuroasiática, una gran península del llamado Viejo Mundo que incluye multitud de naciones políticas, de etnias y de grupos religiosos, y que sus límites culturales con Asia y África no son tan claros como se presupone, o al menos como se presupone después de lo dicho en este vídeo. Terminemos, por lo que hablar de cultura europea en sentido unívoco resulta oscuro y confuso, y que por tanto habría que hablar de las culturas de Europa, en plural, las cuales no se cierran al espacio geográfico europeo y que pueden encontrarse en Asia, en África y en otros continentes como por ejemplo Oceanía y América, como es de sobra conocido por la mayoría de las personas. Asimismo, las culturas asiáticas y africanas están mucho más presentes en Europa desde hace siglos y milenios de lo que pueda parecer, y no solo por cuestiones contemporáneas debido a la inmigración. Siempre ha sido así. Entonces, ¿Europa no existe? En sentido cultural hemos de ser categóricos. Europa no existe. Y en sentido geográfico, solo es una parte pequeña del viejo mundo afroeuroasiático que de manera impactante se encontró con los pueblos del Nuevo Mundo a través de España a finales del siglo XV de nuestra era. En conclusión, no se puede defender una rebelión europea frente al imperio estadounidense e incluso frente al ruso cuando, uno, Estados Unidos mama mucho de ciertas culturas europeas y particularmente de Francia, pero sobre todo de Inglaterra y de España. Y en segundo lugar, porque la Unión Europea no es un Estado político, no es una nación política y no es una unidad que por tanto pueda tener una política militar, una política exterior, diplomática y al mismo tiempo una política económica y una representación electoral al nivel que pueda tener un Estado-nación miembro de esa Unión Europea. Pero lo más importante, si la Unión Europea y el europeísmo quiere vender que Europa es una unidad cultural a través de la cual se construye dicha Unión Europea, el europeísta está no solo mintiéndose a sí mismo, sino mintiendo a los demás, sea consciente de ello o no. Por tanto, no hay rebelión que valga contra Trump y contra Vance. Es solo una pataleta contra el Partido Republicano de Trump, esperando a que regresen los demócratas y que lleguen las subvenciones y estas cosas de Soros, que ya sabéis. Por tanto, europeístas, lo siento, pero Europa no existe ni en sentido religioso, ni en sentido cultural, ni por tanto en sentido político. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.